Vamos hoy día, hermanos, a seguir con nuestra exposición del libro de Marcos, en su capítulo 15. Así que les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en Marcos 15. Marcos, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 27 al versículo 32. Les voy a pedir que entonces me acompañen en esta lectura. Marcos, capítulo 15, versículo 27 al 32. Dice así la palabra de nuestro Señor. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Toma asiento. El título del sermón del día de hoy es El ladrón de la cruz. Sin duda esto se lo he comentado yo creo a cada uno de los que estamos acá, los que hemos conversado respecto de aspectos de la fe cristiana. Y a modo de introducción, ¿cierto? Nosotros entendemos que el cristianismo como tal se separa de todas las demás religiones en un aspecto. Espero que usted no se olvide de esto. Religión, la palabra, ¿cierto? La etimología de la palabra religión es religar, reunir, dos cosas que estaban separadas. Desde ahí es que viene la palabra religión. Si usted no lo sabía, ahora lo sabe. En ese sentido, todas las religiones del mundo buscan unir al hombre con la deidad, sea quien sea. Y en esta intención de reunir es que el hombre manifiesta una serie de conductas, acciones, ritos, obras, ceremonias, sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para de alguna manera venir desde la tierra y unirse con la deidad de los cielos. Y en ese sentido, todas las religiones son iguales. Las miles de religiones que hay apuntan a lo mismo, relacionarse con las entidades o deidades con esfuerzos humanos. Pero el cristianismo no es así. El cristianismo sí es una religión. Muchos cristianos dicen, no, es que Cristo no es una religión. Sí, Cristo es una religión, es una reunión. Cristo lo que hace es reunir también. Entonces, cuando ustedes escuchen este cliché de, no, es que no es una religión, sí, Cristo es ciertamente una religión, pero la distinción está en que ya no es el hombre el que va a buscarse con la deidad, sino que es la deidad que desciende a buscar al hombre. Y en ese sentido, hermanos, el hombre no tiene nada que hacer, no tiene que hacer obras, no tiene que hacer esfuerzos, no tiene que hacer ritos, no tiene que hacer ceremonias, no tiene que hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es el Dios el que desciende a buscar al hombre y Dios no necesita de los esfuerzos humanos. Eso es a modo de introducción. ¿Por qué? Porque hoy día vamos a hablar de un personaje que poco se conoce, pero es una escena que no podíamos dejar pasar, no podíamos dejar de observar en esta situación. Hoy día vamos a hablar del ladrón de la cruz. Pero esa va a ser la perspectiva final del texto.
sin duda tenemos que introducirnos al contexto y a lo que la Escritura dice. Así que para eso vamos a irnos directamente al texto. Versículo 27 dice así: crucificaron con él, con Jesús, ¿cierto?, a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. La semana pasada nosotros habíamos hablado del camino, del tortuoso camino que el Señor había recorrido hasta el Gólgota. Espero que recuerde eso que vimos la semana pasada. Nosotros vimos el caminar de Jesús desde la salida del pretorio hasta que llega justamente al lugar donde sería crucificado, y hablamos que efectivamente Jesús en el Gólgota fue crucificado. Desde aquí nosotros partimos adelante viendo lo que Juan Marcos nos está diciendo, y es que él comienza entonces a decirnos que después de esta escena hay otros antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes? Jesús no solamente fue crucificado, sino que juntamente con él crucificaron a dos hombres, uno a la derecha y otro a la izquierda. El texto nos dice que eran ladrones. Crucificaron con él a dos ladrones. Hay variación en el texto, algunos dicen que son ladrones, otros dicen que eran subversivos, otros dicen que eran revolucionarios, pero el fin de lo que ellos hacían en sí mismo no es tan importante como el hecho de que, independiente de lo que hicieran, esos hombres estaban ahí siendo crucificados porque efectivamente habían cometido algunos delitos y estaban pagando por ellos. Los delitos que estos hombres estaban cometiendo deben haber sido graves. ¿Por qué? Porque como hemos nosotros hablado mucho de la crucifixión en los últimos 2 meses, creo yo ya, sabemos ya que esta sentencia era dada a hombres no romanos, ¿cierto? Y que tenían que haber cumplido ciertas conductas que atentaban directamente contra el imperio para poder ser castigados de esta manera. Juan Marcos los describe solamente como ladrones. Estos hombres estaban justamente siendo crucificados. Estos hombres estaban justamente siendo ajusticiados. Estos hombres estaban justamente siendo ejecutados por los delitos que habían cometido. Y ver a Cristo entre estos dos hombres ciertamente es una tremenda injusticia. Ahora bien, nosotros vemos esta escena y yo espero que usted, mientras conversamos de esta situación, usted de alguna manera se transporte al Gólgota y vea, ¿cierto? O imagine a nuestro Señor crucificado, ¿cierto? Inocente entre dos ladrones. Y yo pienso, analizo, quizás algunos comentaristas también están de acuerdo al respecto, es que nada se escapa de la providencia de Dios, nada se escapa de la soberanía de Dios, ni de los decretos de Dios. Y el hecho de que el mismo Cristo estuviera crucificado en medio de dos ladrones, quería de alguna manera figurar algo, quería demostrar algo, quería de alguna manera insinuar algo. Y lo que podemos ver es que si pensamos desde esta perspectiva, de esta humillación que sufrió Cristo, de estar claramente puesto entre dos ladrones, lo que quería figurar es que efectivamente Él se hizo no solamente humano, Él no solamente descendió a hacerse humano ya humillándose, sino que la humillación que sufrió fue tal que se puso a la par de dos personas totalmente indignas, pecadores y transgresores, se puso a nuestra altura. Segunda Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia en él. El Padre determinó poner a Cristo como un pecador más. Él cargó nuestros pecados. Y se puso en medio de dos ladrones, de alguna manera para mimetizarse con ellos. Porque en la cruz se envileció Cristo. Se cargó de nuestras cargas, de nuestras maldades.
Y fue castigado como un ser pecador y transgresor, igual como los que estaban al lado de él. Y peor aún, cargando en sí el pecado de todos nosotros. Esto quizá lo podemos ver a modo de figura, pero podríamos también pensar desde una perspectiva terrenal. ¿Qué es lo que quería Pilato? ¿Cierto? ¿Qué es lo que quería mostrar Poncio Pilato al poner a Jesús de esta manera? Quizás nosotros entendiendo que Pilato odiaba realmente a los judíos y que en su inscripción, ¿cierto?, de la condenación la había puesto como rey de los judíos, lo hacía una especie de, como de burla hacia los judíos. Yo estoy crucificando a su rey, es lo que le estaba diciendo. Aunque ustedes no lo acepten como rey, yo estoy crucificando a este porque así son ustedes, son un pueblo despreciable. Y su rey más encima está siendo crucificado como un delincuente más. Su rey no tiene poder. Su rey está siendo asesinado por el poderío romano. Quizás eso es lo que quería Poncio Pilato de alguna manera enrostrarle a esos propios sacerdotes que él mismo despreciaba. Pero fuese como fuese, nosotros sabemos que la mano de Dios, soberana y en su decreto y en su providencia, se estaba llevando a cabo en el mismo momento en que Jesús estaba siendo crucificado. ¿Por qué? Porque lo que estaba aconteciendo hoy, hermanos, había sido profetizado en las Escrituras, tal como lo dice el versículo 28 de Marcos 15. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Nosotros podemos apreciar el hecho de que Jesús fue crucificado entre dos ladrones desde muchas perspectivas, terrenales, celestiales, pero lo que sí sabemos es que lo que estaba sucediendo ahí estaba decretado por Dios en cumplimiento de las mismas escrituras que él había manifestado a su pueblo. Isaías 53, que es un pasaje impresionante, nos da de alguna manera un relato muy vivido, ¿cierto? Muy vivo de los padecimientos de Cristo en la cruz. Es en esta misma escritura cuando él dice, fue contado con los inicuos, sería puesto y contado con los pecadores. Es impresionante ver estos textos, digamos, trasladarse a ese lugar y ponernos a pensar en los judíos que estaban ahí. Los judíos, sacerdotes, conocedores de la ley, escribas, fariseos, saduceos y una serie de personas judías que estaban totalmente relacionadas con las escrituras, no podían ver lo que estaba sucediendo frente a sus ojos y que estaba profetizado en Isaías 53. Su Cristo, su Mesías, tendría que venir a pagar sus pecados, sería contado con los inicuos. Ellos lo estaban presenciando, pero no lo podían ver. En vez de verlo, lo despreciaron. Y lo despreciaron de tal manera, hermano. No solamente los sacerdotes, lo despreciaban de tal manera que cuando él estaba llevando la obra más hermosa de redención, la obra más hermosa del mundo que alguien jamás en la historia hizo, ellos en vez de admirar lo que estaba haciendo Cristo, y recordemos que la semana pasada nosotros hablamos de esto, la cruz de Cristo no es para verla y ponerse a llorar por los padecimientos de Cristo, sino que es para admirarla, es para glorificarla, es para enaltecerla, es para incluso gozarse en el amor de Dios que manifestó a los hombres. Es para manifestar nuestra admiración a Él. En vez de hacer eso, estos hombres, ¿qué hacían? Versículo 29. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, baja. Tú derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Versículo 30. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. En este pasaje Marcos está hablando de judíos que pasaban por ahí. Y ojo que aquí nosotros vamos a identificar algunas personas, algunos grupos de personas que estaban siendo
testigos de la crucifixión de Jesús. En este pasaje, Marcos entonces habla de algunos transeúntes. Pero tal como nosotros vemos que de alguna manera Marcos utiliza estas palabras y los que pasaban, haciendo como que referencia a que todos lo hacían, nosotros tenemos que complementar con las escrituras de los evangelios para darnos cuenta de todo el panorama. Por ejemplo, Lucas 23:48 decía, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. En otras palabras, Juan Marcos habla de todos injuriando a Jesús. Lucas 23 dice, todos estaban golpeándose el pecho. ¿Cómo armamos esto? ¿Cómo lo entendemos? Los generalismos, ¿cierto? Son no más que generalismos, no son literalismos. En este contexto, entonces, nosotros entendemos que dentro de las personas que eran testigos de lo que estaba viviendo Jesús, habían grupos que le injuriaban, grupos que se golpeaban el pecho, grupos que pasaban, grupos que estaban ahí. No todos formaban parte, ¿cierto? No eran todos desde la misma, no estaban todos haciendo lo mismo, habían diferentes impresiones y actitudes respecto de lo que estaba sucediendo, había diferentes sentimientos, habían opiniones divididas respecto de lo que estaba sucediendo en la crucifixión de Jesús. Juan Marcos hace entonces referencia a un grupo de personas que pasaba por aquel lugar. Entonces imaginamos que había un grupo de judíos y mucha gente que pasaba quizás también por aquel lugar, y ese grupo de personas veían a Jesús crucificado y meneaban la cabeza como desaprobando, ¿cierto? Como lo hacemos nosotros cuando vemos algo que nos desagrada, ¿cierto? Yo no sé si alguna vez pasó usted por el centro cuando estaban haciendo los destrozos, saqueos, y uno no le quedaba más que decir desaprobación. En este sentido, los judíos que pasaban por ahí meneaban la cabeza de la misma manera. Pero no solamente meneaban la cabeza, sino que lo hacían con una especie de desdén, arrogancia, desaprobación, y adicionalmente lanzaban injurias. Injuriaban, y nosotros sabemos que esas injurias eran a Dios mismo, eran blasfemias a nuestro Señor. Y cuando meneaban la cabeza decían, esta expresión, hermano, y es muy bueno que Juan Marcos lo haya puesto porque es un pequeño detalle. Esta exclamación es una exclamación, ¿cierto? Que de alguna manera los comentaristas han dicho que ya han tratado de manifestar que este ea manifestaba una especie de desprecio con gozo. Es como cuando, por ejemplo, toman a un ladrón y lo capturan, y uno hace tipo de exclamaciones que está de acuerdo que lo hayan capturado y a la vez está desaprobando al ladrón. Más aún con un violador, quizás esto es más específico o nos muestra de mejor manera. Si alguien que sabemos que es un violador, nosotros ciertamente lo vamos a despreciar, pero si lo toman, vienen sentimientos de, sí, lo tomaron, pero adicionalmente es como, pero lo despreciamos. Esto era lo que estos hombres manifestaban con esta expresión. Era un sentimiento de agrado y de desagrado a la vez. Ahora bien, hermanos, cuando nosotros miramos a aquellos judíos, no podemos dejar de analizar, de ver, de meditar en la falta de entendimiento de aquellos hombres. Tal como lo habíamos hablado en el pasaje anterior, estos hombres estaban viendo al rey de la creación, al fundamento de la creación, al ser más hermoso de los hijos de los hombres. Estaban viendo al Logos, estaban viendo a Dios.
Y ellos lo despreciaban, hermano. Es impresionante cómo ellos manifestaban su desprecio. Aquel que estaba en ese momento, esa persona a la cual ellos estaban despreciando, estaba en ese lugar solamente porque él quería estar ahí. Y aparte estaba llevando la batalla más importante que la humanidad haya visto. Él estaba ganando una tremenda victoria. Era para aplaudirlo. Yo creo que piensa en esto, hermano. Y trato de pensar en estas cosas que quizás son imaginativas. Pero ¿cómo actuaría usted si es que estuviera a los pies de Cristo? En ese momento, si tuviera una máquina del tiempo y se trasladara a aquel momento y de repente está en el Gólgota y viendo a Jesús. ¿Cuál sería su perspectiva, su percepción? ¿Qué haría? ¿O qué sentiría su corazón? Yo creo que trata de mirarlo. Porque si yo me traslado a ese lugar y yo pienso, quizá abriendo mi corazón, diría o pensaría que en mi corazón estaría aplaudiendo. Pero por fuera, a la vez también estaría sufriendo. ¿Por qué? Porque entiendo que Él está ahí por mi culpa. Pero aplaudiendo ¿en qué sentido? En glorificación, en admiración, en entender que lo que está sucediendo ahí le da vida eterna a millones de personas. Y que Él está ahí porque Él quiere estar ahí. Porque si Él podría descender en cualquier momento. Yo creo que trato de imaginar eso, porque sin duda esto forma parte de nuestra cosmovisión cristiana. Porque si usted está ahí, se traslada a la máquina del tiempo y llega ahí, y a usted le provoca una total indiferencia, entonces eso es motivo de estar aterrado. Los burladores que estaban en aquel momento, en el primer siglo, estaban, ¿cierto?, viendo cómo esta persona, este Jesús, que decía ser el Cristo, estaba siendo derrotado. Ellos lo que veían era, efectivamente, a este hombre ya lo derrotamos. Pero Jesús estaba llevando la más grande de las victorias. Y los que estaban siendo derrotados y derechamente siendo condenados eran ellos mismos. Los burladores le decían: tú que derribas el templo y lo reconstruyes en 3 días. Estos hombres actuaban igual que los falsos testigos del juicio de Jesús. ¿Se acuerdan que cuando Jesús fue sentenciado, llevaron a falsos testigos que tergiversaron las palabras del Señor? Y eso es tan común hasta los días de hoy. Incluso dentro de la iglesia, con mayor fuerza, una serie de personas tergiversando las palabras de Jesús para construir herejías. Lo que estaban diciéndole a él era una herejía, efectivamente, una blasfemia. A través de tergiversar y de alguna manera utilizar mal las palabras de Jesús, es que se oculta la verdad en estos tiempos y en aquellos tiempos también. Ellos, a modo de reto, le decían: sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y lo decían de una forma muy burlesca: bájate de la cruz. Y tenemos que preguntarnos realmente, ¿qué hubiese pasado si es que Cristo se hubiera bajado de la cruz? ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si es que Cristo se hubiera bajado de la cruz? Si se hubiera cansado de los insultos, si se hubiera cansado de las blasfemias, si se hubiera cansado, ¿cierto?, del escarnio y hubiera dicho: me bajo, hasta aquí llegamos. ¿Qué sucedería? Sería vana nuestra fe, ¿cierto? De hecho, Jesucristo es Jesucristo justamente porque no se bajó de la cruz. Cristo es nuestro Señor justamente porque no se bajó de la cruz. El Señor es nuestro Dios, nuestro Salvador, justamente porque no se bajó de la cruz. Hay muchas palabras que se dicen de muy buenas intenciones, pero sin ningún tipo de entendimiento. Hasta cristianos que dicen: pucha, mejor se hubiera bajado de la cruz. Incluso cuando uno ve la pasión de Cristo, dice: ya que pare esto, y por favor que se baje, que termine.
Existe esta perspectiva, ¿cierto? Este sentimiento de justicia, de defendamos lo bueno. Pero hermanos, si Cristo se hubiera bajado de la cruz, cada uno de nosotros estaría perdido, condenado. Tendríamos que nosotros mismos satisfacer la justicia de Dios. Romanos 3 clarísimo, cuando dice que Él puso a Jesús como propiciación por nuestros pecados para satisfacer la justicia de Dios. Esto es motivo de bendecimiento del nombre de Cristo, de exaltación. Lo que Cristo mostró en la cruz no fue debilidad, no fue una derrota. Los hombres enrostraban la debilidad, pero lo que estaba Cristo demostrando en esa cruz era fortaleza, decisión, carácter y un tremendo amor. La palabra inefable significa que no se puede de alguna manera describirse. El amor de Cristo es inefable. El amor de Dios es inefable. Nosotros no podemos describir el amor de Dios. Es tan grande que no lo podemos describir. Y es así de simple. El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Y podemos entender que existe una especie de sucesión imaginaria que nos lleva a nosotros a ser imitadores de Cristo. Y si somos imitadores de Cristo, tendríamos que amar como Cristo amó, ¿cierto? Tal como dice el mismo apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. El tema es que nosotros tenemos que confrontarnos fuertemente con eso y decir, bueno, ¿cuánto nosotros amamos a Cristo? ¿Cómo manifestamos el amor a Cristo? Es terrible, es una verdadera tristeza, pero una verdadera realidad. Nosotros nos amamos mucho más a nosotros mismos que a Cristo. Pero eso es algo que hay que cambiar, hay que entender, hay que pedir a Dios que nos ayude. Porque nosotros nos levantamos cada mañana, hermanos, amándonos a nosotros mismos, adorándonos. Siendo que deberíamos levantarnos todas las mañanas adorando al Señor. Es tal el amor que no tenemos a nosotros mismos, que le damos gracias a Dios por lo que nos da. Ni siquiera le damos gracias a Dios por quién es Él. Porque si amanecemos inválidos, no le damos gracias a Dios. ¿Cierto? Nuestra gratitud está fundamentada en nosotros mismos. Si nuestros corazones son demasiado perversos, si nosotros no analizamos nuestros propios corazones, ¿cómo los vamos a cambiar, cierto? No solamente aquellos, y volviendo al contexto, a la escena, no solamente los que estaban pasando estaban burlándose de Cristo, sino que lo que dice el versículo 31 y 32. De esta misma manera, o de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, y escarneciendo para la gente más joven significa molestar, hacer bullying, de alguna manera. Escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban, dice la Escritura. Era tanto el júbilo que estos miembros del Sanedrín, religiosos, escribas, los archienemigos de Jesús, tenían al ver a Cristo crucificado, que ellos mismos entre ellos decían, mira, si este se cree Cristo, pero ahí está. Pues. Perdieron todo vestigio de dignidad de sus hombres. Y se unieron los unos con los otros, se encendieron los unos con los otros en escarnecimiento del Cristo. Y lo hacían de la misma manera que los que estaban pasando, que era el grupo de estos hombres que iba pasando por ahí y escarnecían a Jesús. Ambos grupos, los que pasaban y los religiosos, estaban manifestando su repudio a Jesús. Ya sabemos por Lucas que en ese momento también habían otros que veían con mucha tristeza lo que sucedía y se golpeaban en el pecho. Pero estos dos grupos estaban convencidos de que Jesús estaba en la cruz porque era totalmente débil, totalmente culpable y totalmente incapaz de salvarse a sí mismo. La mezcla, o sea, la manera, de alguna manera, de burlarse de Cristo tenía una mezcla de
odio, envidia, resentimiento, desprecio. Ellos decían también a otros salvó, y ojo con estas cosas. A otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. Ellos nunca estuvieron negando los milagros de Jesús. De hecho, ellos evidencian que Jesús hizo milagros. A otros salvó. Nosotros vimos que efectivamente hizo milagros. Sabían que Jesús tenía ese todo poder, por eso manifestaban esa burla con el poder. Ahora bien, ellos entendían que las obras sobrenaturales de Cristo no eran dadas por Dios, sino que del mismo Satanás. Recordamos el episodio, ¿cierto?, donde a él le dicen, tú por el poder de Satanás haces todas estas cosas. Y ahí es cuando el Señor le dice que toda ofensa y toda blasfemia será perdonada, pero menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ellos, estos hombres que se burlaban de Jesús atribuyendo sus obras sobrenaturales a Satanás y que veían que no podía salvarse de la cruz, entendían intrínsecamente que incluso Satanás de alguna manera lo había despojado del poder. Y esto es impresionante lo que vemos en el texto, porque ellos irónicamente, con mucha ironía, le dicen: Cristo, Rey de Israel, desciende de la cruz para que veamos y creamos. Y esto ciertamente es impresionante, hermanos, porque ellos entendían intelectualmente que Jesús se estaba presentando como el Cristo. Ellos no estaban desinformados. A ellos se les había traído el Evangelio, claramente. Jesús, en todas sus predicaciones, les exponía el Evangelio. Y se exponía a sí mismo como el Cristo. Ellos están diciendo: tú, pseudo Cristo, pseudo rey de los judíos, desciende de ahí para que creamos. Ellos querían de alguna manera, y quizás en lo más profundo de su corazón, algunos, incluso querían que Jesús demostrara ese poder descendiendo de la cruz. Qué ceguera, hermanos, tan, pero tan terrible. Los judíos querían un rey terrenal. Querían un rey pasajero, un rey intrascendente, un rey vano, un rey que viviera unos cuantos años en la tierra, un rey que lo pusiera sobre las demás naciones, una perspectiva totalmente carnal. Cristo vino a cumplir una obra celestial, una obra eterna, totalmente diferente a lo que ellos pensaban. Cristo vino a establecer un reino en el corazón de los hombres, un reino espiritual. Cristo era nada de lo que ellos querían. Ellos querían manifestaciones de poder, tal como hoy día nosotros vemos a una enorme cantidad de personas que rechazan a Jesús también, por ir en busca de cosas vanas. Fíjense en esto. Los judíos de aquel tiempo tenían una especie de balanza, donde en un lado ponían todo lo terrenal, todo lo que está ahora, todo lo que nosotros vivimos en la carne, y por el otro lado tenemos todo lo celestial. Para la gran mayoría de la gente, porque ancho es el camino de la perdición, para la gran mayoría de la gente, la balanza que tiene lo terrenal, la prosperidad, el placer, el gozo, la comodidad y todas las cosas pesan mucho más que lo celestial. Sus ojos están en el ahora, en el qué voy a hacer, pero nunca en el reino de Cristo, en la eternidad. Esta es una balanza que toda la gente tiene. Y fíjese que nosotros como hijos de Dios también muchas veces nos inclinamos más a esta terrenalidad, a estas cosas que son ahora, dejando de lado lo que realmente es importante y trascendente, porque déjenme decirle algo, el Señor dijo algo muy cierto: hagan tesoros en el cielo, no hagan tesoros acá en la tierra, porque aquí el hollín los va a corromper, ¿cierto? Pero en lo terrenal eso es eterno, trasciende,
Nunca se va a acabar. Qué ceguera, qué vanidad la del hombre que lucha y lucha por juntar cosas pensando que algo se va a llevar de allí. Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre granjear el mundo, ganarse todas las cosas del mundo si perdiera su alma? Estos hombres querían eso, poder, manifestaciones, sobrenaturalidad, dominio. ¿Para qué? Eso se acaba. Para unos se acaba más rápido que otros. Algunos van a cruzar la calle y se va a acabar. Va a pasar un camión y fue lo terrenal. Hace poco escuchamos la semana pasada la muerte de este chiquillo, el gitano. Un muchacho lleno de vida, 21 años, 22 años, 25. Él salió esa noche sin esperar que se iba a morir junto con su polola de 18 años, creo que tenía. Pero nadie tiene la vida comprada. Ninguno de nosotros tiene la vida comprada. Nosotros podemos salir de aquí una bala loca y todos los propósitos terrenales que teníamos se fueron. Eso es vanidad. Cristo viene a ofrecer algo mucho más importante y trascendente, que es vida eterna, hermano. Es vida eterna. Estos hombres, los judíos de aquel momento, no querían un Mesías eterno. Ellos querían algo terrenal. Le dicen a Jesús, desciende y nosotros creeremos. Ellos habían visto ya una serie de manifestaciones de poder de Jesús. No necesitábamos manifestaciones. Y es tanto así, hermanos, que la gente no cree por manifestaciones sobrenaturales. Ahí tenemos al pueblo de Israel. El Señor le abrió el mar, pero se corrompieron. Es una serie de milagros. ¿Para qué los vamos a describir? Yo creo que mejor nos vamos a la parábola de Jesús, ¿cierto? Que dice de Lázaro y el rico. ¿Se acuerdan de esa parábola? Abreviándola totalmente, la vamos a decir así. Había un hombre rico, estaba Lázaro, ambos hombres mueren. Lázaro era un mendigo. Ambos hombres mueren. Y resulta que en esta muerte, Lázaro se encuentra en el seno de Abraham, en el lugar celestial, en la presencia del Señor, y el rico en el infierno. Pero aquí lo que importa es lo que pasa con el rico. Porque el hombre rico le dice al Señor cuando se encuentra con él, Señor, por favor, dame un ratito, déjame ir a verlo. Déjame hacerme fantasma para ir a decirle a mis familiares que cambien su vida. ¿Por qué? Porque si me ven a mí van a creer algo sobrenatural. Si me aparezco en la noche y le digo, conviértete, ellos se van a convertir. Y Jesús le dijo, no, aunque te vean y tú les hables, no te van a creer. Para creer tienen a Moisés y los profetas. ¿Quieren creer? La Escritura. Aunque Jesús hubiera descendido de la cruz, los judíos, muertos en sus delitos y pecados, hubieran inventado de nuevo, no fue Satanás. Lo que decían de ellos, haz algo para que nosotros creamos, era una mentira. Señor. Nada de lo que hagamos o inventemos que podamos hacer va a hacer que creamos. Solamente vamos a creer por la obra sobrenatural y preciosa y plenaria del Espíritu Santo. Ahora bien, nosotros sabemos qué ha pasado, qué ha sucedido, cuál es la perspectiva de aquellos, pero aquí sucede algo precioso en el texto, que Marcos lo omite. Juan Marcos no lo dice, pero como nosotros tenemos que examinar la escena, tenemos que ver qué nos dicen los demás evangelistas. Y aquí nos vamos a Lucas 23. Lucas 23, 39 al 43 dice así. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Nosotros ya habíamos escuchado que era la misma forma de lo mismo que estaban diciendo los que lo injuriaban, ¿cierto? Estaba siguiendo el mismo discurso, la misma línea. Sálvate a ti y sálvanos. Versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió, lo retó.
y le dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, Jesús, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que sucede aquí es impresionante, es hermoso, precioso. Marcos no está diciendo entonces que habían hombres crucificados, pero él añade que le estaban injuriando. Marcos parece que no tiene la perspectiva total, pero Lucas dice, ojo, dentro de los que estaban injuriando, en la cruz había uno que estaba injuriando, pero el otro no. Posiblemente, y algunos comentaristas coinciden en que primeramente estuvo injuriándolo, pero que después, debido al silencio que guardó Cristo y a algunas manifestaciones y a un previo claramente oír del Evangelio o en la misma cruz, él se convirtió. Eso es lo que nosotros no vamos a saber nunca. Pero independiente de cuál fue la historia de este hombre, nosotros sabemos cosas de él. Él reprende al otro y le dice, tú aún estando en la misma condenación no tienes respeto de Dios. Lo primero, entonces, que es evidente en las Escrituras, es que el Espíritu Santo había hecho algo ya en este ladrón. Porque en otras palabras le está diciendo, tú estás por morirte y no tienes respeto de Dios. Él estaba, y él ya había reconocido al que estaba crucificado al lado de él como Dios. Injuria, reprenda al otro por no respetarlo. Eso es lo primero que nosotros vemos. Es evidente entonces que el Espíritu Santo ya había hecho algo en el corazón y sale en defensa de este Dios que estaba crucificado. Él reconoce que estaba ahí Jesús sin ninguna culpa. Él reconoce que estaba pagando justamente, pero él reconoce que este hombre, que era Dios, que estaba siendo crucificado, estaba ahí injustamente. Es entonces cuando dice las palabras que claramente podemos entender que el mismo Espíritu le dijo a decir. Se refiere a Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando esté en tu reino, o cuando vengas en tu reino, algunas traducciones. El hombre entonces entendía que Jesús era un rey. Él sabía que era rey. Un reino diferente, claramente. No el rey que los judíos esperaban. Él sí entendía de la balanza de lo eterno. Él sí en ese momento fue iluminado por Dios para comprender lo trascendente, lo eterno del reino de Cristo. Y él quiso vivir ahí. Él quiso estar ahí. Él quería ser parte del reino que Jesús traería. Él anheló la salvación. Reconoció a Jesús como el Salvador. Puso sus esperanzas en aquel que estaba crucificado al lado de él como su Salvador. Dejó todas sus esperanzas de salvación en él. Se refugió en él, siendo que estaba siendo crucificado justamente al lado de él, de la misma forma que él reconoció que no era como él. Y ese mismo Cristo respondió las palabras más hermosas que un hombre podría llegar a recibir. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Existen palabras más alentadoras para un hombre? ¿Existirán palabras tan o más hermosas que un hombre pudiera recibir? Estas palabras, hermanos, para un hombre debe ser
son más importantes que el te amo de tu pareja. Es más hermoso que vas a ser padre. Las palabras que recibió este hombre son las palabras más impresionantemente preciosas que un hombre puede recibir. Lo que estaba escuchando este hombre es que iba a estar con su creador en la eternidad. ¿Por qué quería ir al cielo? La pregunta que se hacía o hacíamos antes. ¿Por qué quería irse al cielo? No, que yo quiero ir al cielo porque quiero ver todo blanco y quiero que no me pase nada. ¿Por qué quiero ir al cielo? Yo quiero ir al cielo porque quiero estar con mi creador, con Dios, con Cristo. Yo quiero verle. Quiero estar con él para toda la eternidad. Y este hombre escuchó esas mismas palabras. Tú vas a estar conmigo. Me vas a conocer. Qué alivio para el alma, hermano. Qué alivio para el alma de aquel hombre. Esta noticia claramente debe haber sido una preparación impresionante para su muerte. Esas palabras que recibió el ladrón de la cruz son las mismas, hermanos, que recibimos todos sus hijos y que deben llenarnos de aliento día a día. ¿Por qué un cristiano ha de temerle a la muerte? ¿Por qué un cristiano ha de temerle a la muerte? Incluso debería ser un anhelo. Y no estoy tratando de instaurar un pensamiento suicida, ¿cierto? Es que piense como Pablo. Para mí vivir es Cristo, para mí morir es ganancia. Hermanos, para nosotros escuchar las palabras de aquel varón de la cruz, aquel ladrón de la cruz, debe ser palabras de aliento día a día, palabras que a nosotros nos llenen de gozo, que nos llenen de paz, que nos llenen de esperanza, que nos llenen de felicidad. Aunque a algunas personas no les gusta la palabra felicidad en Cristo, pero sí, de llenura. ¿Por qué? Porque ¿quién más nos queda? Independiente sería que nosotros avisoráramos en nuestra muerte una tremenda condenación eterna. Ahí yo diría, ten terror, ten miedo, pero a nosotros nos queda una esperanza de vida eterna. Ese mensaje que recibió, hermano, el ladrón de la cruz, es el mensaje que nos convoca día a día, domingo a domingo, juntarnos para exaltar y bendecir el nombre de Cristo. A modo de conclusión y para finalizar este sermón, dice así. El pasaje de hoy es una muestra maravillosa de la gracia de Dios y de la salvación solo por la fe, sin obra alguna. Este hombre, tal como muchos, fue un ladrón toda su vida. Otros fueron unos mentirosos. Algunos son moralistas. Otros son religiosos. Algunos son personas intachables a la vista de los hombres, pero tienen en común todos que son todos transgresores de la ley de Dios. Este hombre nunca hizo nada bueno ante los ojos de Dios, tal como todo ser humano nacido. Ningún ser humano nacido de mujer, a excepción de Cristo, ha hecho algo bueno a los ojos de Dios. Ninguno. Este hombre no tenía obra alguna para presentar a Dios, buena, digamos, pero en el último momento de su vida, Dios mismo le dio un regalo eterno. Con los últimos respiros que realizaría en este mundo, vino la salvación de su alma. Este pasaje es una muestra clara que la única forma de alcanzar la salvación es la fe. No por obras, para que nadie se gloríe,
Y es un llamado, hermanos, a nosotros como iglesia, que somos columna de la verdad y somos luz para este mundo. Es un llamado de ir y predicar el Evangelio a todas las personas, de todas las edades, en todas las condiciones, aunque haya vivido una vida eterna de delitos. Porque hay esperanza, hay salvación y hay misericordia y gracia de Dios aún. Mientras a una persona esté viva, mientras tenga aliento de vida aún, puede escuchar el glorioso Evangelio de Cristo y puede ser salvo. Cada uno de nosotros tiene un hermano, un amigo, un tío, un abuelo, una abuela, un conocido, un compañero de trabajo, que está como el ladrón de la cruz, a punto de morir. Pero puede escuchar el Evangelio y puede ser salvado. Amén. Vamos a ver. Voy a pedir que se pongan de pie. Amado Rey, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por su preciosa palabra. Porque a través de ella, Señor, somos alentados, somos tremendamente bendecidos, Dios. Porque podemos ver esta preciosa obra de salvación, que es plenaria suya, que es toda suya, Señor, y que no depende de nuestras obras, que no depende de las cosas que podamos nosotros llegar a hacer, sino que depende y dependieron de su amor, que ha decidido manifestar para con nosotros. ¿Qué nos queda más que adorarle, Dios? ¿Qué nos queda más que disponer nuestras manos para ir en busca también de aquellos que usted ha determinado salvar? Llévenos a predicar su glorioso evangelio. Ayúdenos, Señor, a entender esto día a día y agradecer, Señor, que esta salvación, que esta promesa eterna, que la eternidad, Señor, junto a usted está garantizada en las obras de aquel que fue crucificado. Exaltamos y bendecimos su nombre. Glorificamos, Señor, su nombre. Ponemos nuestras manos a disposición de ustedes, Señor, en gratitud. Porque ciertamente, Señor, somos un pueblo agradecido. Que hoy día nos reunimos, Señor, para darle todo lo oro a usted, toda alabanza, toda gloria. Le damos gracias, Señor, y oramos por aquellos que recibirán el mensaje. Oramos por aquellos que van a escuchar su glorioso evangelio para que usted traiga salvación y vida eterna. Rogamos, Señor, para que usted tenga misericordia de aquellos que nos rodean, de aquellos que aún no le conocen, de aquellos que están como aquel ladrón, esperando, Señor. Le damos gracias, Señor, por este precioso momento, por este día, por esta reunión, orando, Señor, para que usted nos siga ayudando, nos siga guiando, usted siga, Señor, llenando de paz y de gozo nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.